En aquel día el Señor purificará su iglesia. Eso es lo que le pedimos al Señor, que en esta mañana, como así lo hemos hecho, que Dios pueda bendecir su palabra en medio de nosotros. Precisamente en aquel día ocurrirán ciertos acontecimientos que darán como resultado una iglesia purificada. Y esto ocurrirá cuando el Señor esté llegando. Estas cosas sucederán. Jesús lo explica en el contexto que hemos visto en Mateo capítulo 24. Concretamente diciendo, unos a otros se entregarán. En algunos el amor incluso se apagará. Y en otros, incluso algunos de ellos, apostatarán de la fe. Es decir, van a negar haber creído en el Señor. Por tanto, solo aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Es decir, son los formados por la verdadera iglesia del Señor. La pregunta que en esta mañana nos hacemos, y os hago, y yo me hice cuando reflexionaba sobre esto, es ¿dónde está depositada tu fe? ¿Dónde está depositada nuestra fe? Ya que la Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Os invito a que vayamos a Isaías capítulo 4, que es el texto base de esta predicación. Isaías capítulo 4. Tener el texto ahí, la Biblia abierta, que vamos a meditar los 6 versículos de este capítulo. Pues en Isaías 4 encontramos cómo el pueblo de Dios, ¿cuál? El de entonces, fue purificado. Queremos en esta mañana recordar que el libro de Isaías se le llama el Evangelio de Isaías. Recordad que eso lo dijimos la última vez, porque esta expresión nos gustó mucho y es muy llamativa. Al libro de Isaías muchos entendidos y estudiosos le llaman el Evangelio de Isaías. ¿Por qué? Porque este libro, este profeta, habla de Jesús. Habla del Mesías, habla de su obra, habla de su pueblo, habla de su muerte, habla de su reino. Siguiente PowerPoint, por favor, si me ayudas ahí, que no tengo... Mirad, en la literatura profética, y este texto y el profeta, su contenido es un contenido profético, los mensajes de esperanza siguen con frecuencia a pasajes que anuncian juicio y castigo. Estos dos elementos siempre estarán presentes. De hecho, cuando predicamos el capítulo 1 por Zoom, quiero recordarlo, hablamos también de eso, ¿verdad? Que Dios muestra esperanza, muestra amor, pero también indica el estado en el que el pueblo se encuentra, ¿cuál? El pecado. Entonces, estos dos elementos casi opuestos, amor y evidencia de la situación de la necesidad del amor, siempre está muy presente. La expresión en aquel día, o el día del Señor, muy conocida por nosotros, que vamos a encontrar en este capítulo 4 en 2 ocasiones, es muy usada por todos los profetas, y concretamente también por el profeta Isaías, para hablar de lo que va a ocurrir en un futuro inmediato, en un futuro próximo. Eso es también lo que vamos a encontrar en el versículo 2 de este capítulo, la expresión los sobrevivientes de Israel. Este tema también Isaías lo va a introducir en su libro. No solamente el amor, no solamente el juicio, sino también va a hablar sobre el remanente, aquel grupo de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios. Os dicho de otra manera, siempre Dios va a conservar aún aparte de su pueblo y no va a permitir que esa parte de su pueblo sea totalmente destruido. A los sobrevivientes son salvados únicamente por la bondad de Dios. Y en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se le llama el resto o el remanente. Y este pasaje que estamos viendo, Isaías capítulo 4, es un texto apocalíptico, es decir,
Son señales, y hablan de señales y acontecimientos finales para Jerusalén, pero también para el mundo. Claro, el contexto inmediato de esta profecía tiene que ver con el pueblo de Israel, con Jerusalén, pero también hace una mención a qué va a pasar en el futuro. Y además también este texto podemos verlo como un claro anuncio del Mesías y su obra transformadora. Pero antes de que esto ocurra, de que el Mesías vuelva y complete su obra transformadora, su iglesia, la de Dios, va a atravesar momentos muy difíciles y va a atravesar una purificación que quedará solamente un resto, el remanente. Y este resto purificado está llamado a convertirse en un pueblo fuerte, el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos creyentes. Vamos al versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué quiere decir el profeta con estas palabras? Bueno, vamos a resumir brevemente el capítulo 1, que ya lo hemos dicho en la última predicación, el capítulo 2 y el capítulo 3, para entender qué está ocurriendo aquí. Capítulo 1, recordamos que lo dijimos, ¿verdad? Muestra el pecado del pueblo y el gran amor de Dios. Si el pueblo viene a Dios arrepentido, Dios va a limpiar su pecado. Capítulo 1. Capítulo 2, lo vimos en la última predicación, ¿verdad? Jerusalén, Sión, la ciudad santa, será el lugar donde todos los pueblos vengan para recibir protección, para recibir la Torá, para recibir la palabra de Dios. Y además, el Señor se establecerá con poder y va a crear un estado universal de paz y seguridad. Capítulo 2, lo dijimos en la última predicación. Capítulo 3. Juicio severo de Dios contra Judá y Jerusalén. Concretamente será el castigo de los líderes y de las mujeres de Judá y de Jerusalén. Y de los hombres también, claro que sí. ¿Por qué este castigo tan severo hacia Judá y Jerusalén? Hombre, los profetas tienen como papel primordial recordar al pueblo de Israel el pacto de Dios. Lo que nosotros llamamos la Torá, lo que está contenido en la Torá. Los profetas lo que vienen a decirle al pueblo es que Dios hizo un pacto con vosotros y os recuerdo que este pacto es un pacto en el que Dios os guardará, os protegerá, os prosperará, pero espera de vosotros, entre muchas cosas, obediencia, santidad. Pero una y otra vez el pueblo no obedecía a los profetas, por lo tanto no estaba obedeciendo a Dios. De hecho tenemos esa famosa frase que siempre lo hemos pronunciado en el propio Isaías, ¿verdad? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los profetas también dicen que el incumplimiento de este pacto por parte del pueblo traerá como consecuencia el destierro, la ruina y finalmente la muerte. Y esto es lo que el profeta está comunicando. Vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 25 y 26. Capítulo 3, 25 y 26. Dice, tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Isaías está describiendo la desolación de Jerusalén personificada en una madre que ha perdido a sus hijos en la batalla y que llora desconsoladamente. No hay quien la consuele. Los soldados de Jerusalén morirán en el campo de batalla. La gente llorará y se pondrá luto y la ciudad quedará abandonada. ¿Sabéis cuándo ocurrió esto? Pues mirad, hemos dicho que el profeta Isaías anuncia su mensaje aproximadamente en el siglo 8 a.C. Pues en el siglo 6 a.C. esto va a ocurrir.
lo que el profeta está anunciando 200 años más tarde iba a llegar. Año 587, antes de Cristo. Jerusalén cae en manos de Babilonia. Jerusalén es destruida totalmente. El templo es saqueado y destruido. Y Judá cae en manos de Babilonia. Y los hombres morirán en las guerras y habrá una gran calamidad nacional. Porque el pueblo no ha escuchado a los profetas. Llegarán momentos muy difíciles para Judá y Jerusalén. La nación entera estará sumida, como decimos, en una catástrofe nacional. Lo que está comunicando Isaías al pueblo de Dios es que va a atravesar una época como nunca antes han atravesado. Y para algunos esta época que va a atravesar el pueblo tiene un carácter apocalíptico, como de los últimos tiempos. Claro, estas palabras a nosotros, a los oyentes de ahora, nos hace pensar que para el pueblo de Dios también vendrá momentos muy difíciles. Pero ¿cuándo llegará esos momentos? ¿Es que ya no nos encontramos en los últimos tiempos? Bueno, para algunos creyentes ya nos encontramos en los últimos tiempos y en los tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque algunos asocian la vuelta de los judíos a Palestina y la formación del Estado de Israel hace 3 días, el 15 de mayo del año 1948. Todos los judíos volvieron a Palestina y formaron la nación. Y entonces, este hecho histórico acerca a que la venida de Cristo está cerca y por lo tanto el fin del mundo. Y creo que también nosotros lo afirmamos. Versículo 2. De nuevo, vamos a ver el versículo 2. En aquel tiempo, de nuevo se repite esta frase. Versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Dios será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. De nuevo el profeta con un lenguaje poético está anunciando algo muy importante. Claro, parece que hay un salto del versículo 1 al versículo 2 que no está conectado. Un salto muy escarpado, ¿no? Pero tiene conexión. Lo que ocurre es que ahora el profeta va a hablar de esta realidad de aquel tiempo, pero pensando en el día del Señor y con ciertas connotaciones. Es decir, la expresión en aquel día trata aquí de un tiempo futuro, cuando el Señor intervenga para bendición o juicio a su pueblo. Y este tema es muy recurrente con el profeta Isaías. Claro, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a qué tiempo se refiere el profeta Isaías que vendrá sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre este pueblo? Quizás el profeta está pensando, él no podía pensar en esto, quizá hace referencia a la restauración del exilio por Zorobabel y Josué en el período persa. ¿Recordáis que hemos estudiado Esdras y Nehemías? ¿Recordáis? Decimos que en el 587 el pueblo es desterrado, pero en el 400 y algo, creo recordar, con Esdras y Nehemías el pueblo regresa del exilio. En aquel tiempo Dios va a actuar para bendición o juicio. Para bendición significa que va a permitir que con Ciro, el gran rey Ciro, vuelva a su tierra. O se referirá, desde el punto de vista de los oyentes de ahora, porque aquello ya ha pasado, histórico, se referirá aquí a la venida de Cristo, su inauguración de la nueva era, su primera venida, siglo I. O incluso diríamos, se puede referir a la segunda venida, es decir, cuando Cristo venga para consumir todos los tiempos. Mirad, lo cierto es que el profeta, cuando está anunciando, habla en este texto de juicio radical, completo, pero también de un perdón radical completo y restauración total. Es decir, que no hay una cosa sin la otra. Juicio con salvación, porque Dios a los suyos salvará.
La palabra renuevo o retoño, en el este versículo 2, en hebreo se refiere, para algunos estudiosos y entendidos que conocen este idioma, se refiere al pueblo. Este retoño de Dios es el pueblo de Dios. Sin embargo, para otros dicen que este retoño se refiere al Mesías. Bueno, al pueblo, al Mesías, ellos no se ponen de acuerdo, pero lo que es cierto que la expresión los sobrevivientes de Israel, los sobrevivientes, hace referencia a los que son librados de Israel, es decir, al residuo, al remanente, al resto. ¿Y este remanente quién será? ¿Serán los que regresen de Babilonia? ¿Serán los que escapen? O sea, el tiempo histórico más presente será donde Dios va a actuar guardando y salvando y protegiendo, ¿no? ¿Serán los que regresen de Babilonia? ¿O serán más bien los que escapen de la destrucción de Jerusalén? Ojo, lo que Jesús está comunicando en Mateo capítulo 24, la destrucción de Jerusalén, ¿sabéis cuándo ocurre? Año 70 de nuestra era, con el emperador Tito, que viene y arrasa con el templo. Interesante, ¿no? 587 es destruido por Babilonia. En el año 70 de nuestra era, Tito, hijo de un emperador que se convierte en emperador, arrasa con el templo y, como dice el texto muy llamativo, aquella desolación, algo hace raro en el templo que presenta abominación y un acto desagradable para Dios. ¿Será eso? ¿O desde el punto de vista nuestro se está refiriendo... Yo tengo mucho calor. Ay, a mí el calor me sobra. Yo tengo ya mucho fuego. ¿O se está refiriendo a aquellos que van a atravesar los últimos momentos en el tiempo final? A nosotros, si el Señor viene pronto. Yo creo que se refiere a todo estos acontecimientos. Versículos 3 y 4. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Según estas palabras, el remanente será llamado santo, es decir, consagrado y dedicado a Dios, que son los que quedarán registrados en los documentos oficiales después de una guerra. Después de una guerra, los actos oficiales que se hacen es levantar un acta para ver quién queda con vida, porque muchos fallecen. ¿Quién queda con vida? Entonces nos hace recordar a esos documentos oficiales, pero para nosotros nos hace recordar en el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que son los verdaderos hijos de Dios. Vamos a leer un texto. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Ahí leemos. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. Dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas palabras de Juan, que recibe directamente de Jesús, el glorificado, habla de un libro que contiene todos los hechos humanos, tanto buenos como malos. En un sentido, dicen algunos, es una metáfora de la memoria de Dios. Dios lo recuerda y lo sabe todo. Pero también nos dicen estas palabras que un día todos los seres humanos rendiremos cuenta
a nuestro Dios, nuestro Creador. Un día todos los hombres y mujeres rendirán cuenta de su mayordomía, de lo que han hecho con su vida, con toda su vida. Este libro habla de aquellos que tienen, por lo tanto, una relación con el Señor de fe, de arrepentimiento y de obediencia. Es decir, es una metáfora de la memoria de Dios de aquellos que han sido redimidos, porque una visión celestial, muchas naciones, muchos pueblos, que han sido redimidos, salvados y que estarán con Cristo en el cielo para siempre. También en el versículo 4 dice que el Señor limpiará el pecado de los hijos de Jerusalén con un espíritu de juicio y de devastación. Así que se trata de la primera etapa de purificación del pueblo de Dios. Primera etapa de purificación del pueblo de Dios. Y esto es a través de una gran tribulación que atravesará el pueblo de Dios de aquel entonces. Pero también estas palabras están invocando la llamada a la santidad de vida. Recordamos aquí el autor de Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Su pueblo no podía obedecer a Dios si no estaba limpios. Por esta razón el Señor actuó por medio de su Santo Espíritu, purificando la nación entera. Juicio y devastación estaban conjuntamente en esta historia de Isaías 4. Los verdaderos creyentes ante esta catástrofe nacional, los verdaderos creyentes de entonces, ante la catástrofe nacional, buscarán a Dios de todo corazón para ser limpiados de sus pecados. Algunos estudiosos dicen que si esta situación, versículos 3 y 4, se refiere a un hecho histórico o un hecho escatológico. Nosotros diríamos que los dos. Un hecho histórico, porque Dios limpió y el remanente volvió a la nación, pero también un hecho histórico. En los últimos tiempos, Dios va a purificar su iglesia. Seguimos hablando de eso. Versículos 5 y 6. Dice, Isaías 4, 5 y 6. Y creará Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Una vez terminada esta fase de purificación del pueblo, se abre un nuevo horizonte mesiánico en el que los rescatados de Jerusalén vivirán bajo la protección del Mesías, bajo la protección directa del Señor. Eso es lo que dice el texto. El Señor protegerá a su pueblo con una nube durante el día, una llama de fuego durante la noche, de manera que durante el día los protegerá del calor, de la lluvia y de la tempestad. ¿Os suenan estas palabras que hemos leído, versículos 5 y 6? ¿Os hace recordar algún texto bíblico? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos hace recordar en Éxodo, a Moisés, al pueblo, a lo que Dios le prometió a su pueblo? La protección de Dios se describe aquí con el lenguaje de la experiencia del Éxodo. La nube en el Éxodo protegía a los antiguos israelitas del calor del sol y cubría el tabernáculo de Dios. Las llamas de fuego les recordaba la presencia abrazadora del Señor y su fidelidad para guiarlos. Isaías también aquí hace referencia, por lo tanto, a la historia del Éxodo. Pero en medio de esa tribulación predicha por Isaías, algunas personas recibirán la protección de la misericordiosa, la protección del amor misericordioso de Dios. Los protegerá cuando Dios venga en aquellos días malos. Ahora, después de haber analizado estos 6 versículos del profeta de Isaías, podemos comprender que, llegados el momento de la segunda venida de Cristo, y Cristo está muy cerca, el Señor
tendrá que purificar a su iglesia, a su pueblo. Algo de esto es lo que encontramos en las palabras que el mismo Jesús pronunció en Mateo capítulo 24 que hemos leído antes de este mensaje. Vamos a este texto, vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a ver simplemente algunas cosas brevemente. Es decir, que en Mateo capítulo 24, en este pasaje, palabras de Jesús, podemos comprobar cómo la descripción de momentos difíciles van a estar muy presentes para el pueblo de Dios, para su iglesia. Pero también leemos ahí, yo lo voy a resumir brevemente, leemos ahí que también en estos momentos difíciles habrá purificación y salvación de Dios para su pueblo. Realmente, Mateo 24 es un discurso escatológico de Jesucristo. Cuando decimos discurso escatológico, estamos diciendo que Jesús tiene muy presente el tiempo de las consecuencias presentes y también futuras. Ya Jesús estaba viendo, ya Jesús estaba preveyendo la caída de Jerusalén en el año 70. Y él vivió, sabemos, ¿no? Aproximadamente, nació en el año 3 y 4 después de Cristo, hasta los 33 años vivió, pues en el año 34, 35, 38 falleció nuestro Señor. Y en el año 70, Tito arrasó con el templo. Así que este discurso escatológico, llamado así porque está Cristo, ya es Cristo, ya no el profeta, ya es el mismo Dios en Cristo, está tratando asuntos de la ciudad santa, pero también del fin del mundo. Así que este texto merece luego en casa leerlo y releerlo y seguir meditando, ¿verdad? Mirad, ciertamente se habla en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Como se ve por responder Jesucristo a las preguntas que le hacen sus discípulos. ¿Cuándo sucederá esto? Le pregunta a los discípulos a Jesús. Que era una pregunta sobre la afirmación de Jesucristo que él hizo sobre el templo. No quedará piedra sobre piedra, ¿recordáis? Mateo capítulo 24, versículo 2. Y por responder también con su discurso a la pregunta de los discípulos que le interrogaban, ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 3. El Señor está respondiendo. Así que Jesús presenta un cuadro trágico de catástrofe nacionales y mundiales. ¿Y cómo lo presenta? Pues mirad, habrá falsos mesías, habrá guerras, habrá hambres, habrá pestes, habrá terremotos, habrá prodigios grandes y espantosos en el cielo, pero también dice que se producirá calamidades en el pueblo. Se os prenderá y se os llevará ante los tribunales. Se os entregará a los azotes y tormentos. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero también, concretamente, Jesús hace mención de una situación en el seno de la iglesia, en lo más íntimo. Escuchen bien. Habrá odios hasta el punto de traicionarse y entregar el hermano al hermano, el padre al hijo y los hijos a los padres. Habrá muchos falsos profetas que seducirán a muchos. Se enfriará el amor de algunos de ellos. El amor de algunos se enfriará. Otros tropezarán. Esta palabra griega es muy llamativa. Tropezarán. Otros tropezarán. En el griego significa escandalizo. Escandalizo. Otros van a tropezar. Otros se van a escandalizar. Y la palabra griega escandalizar significa dejar de creer, apostatar. Apostatar significa que uno dice que cree, pero a la hora de la verdad dice, no, yo por salvar mi vida, yo no creo, yo apostato, yo no creo en Jesucristo. Apostatarán. Y termina expresando ciertas garantías también. Antes del fin, dice el Señor, se predicará el Evangelio en todo el mundo, como testimonio para todas las naciones. No deben de preocuparse por su defensa, porque en el momento que estáis siendo juzgados, el Espíritu Santo hablará por vosotros. No se perderá ni un cabello de vuestra cabeza, aunque eso Mateo no lo dice, pero lo dice Lucas, por cierto.
esta palabra de Jesús expresada en Mateo capítulo 24, también el resto de los evangelistas, Lucas y Marcos, también hablan sobre esto. Bueno, en los pasajes paralelos, ellos también tratan este asunto. Ni se perderá un cabello, dice el evangelista Lucas, con lo que está expresando la providencia de Dios. Y también Mateo dice, Jesús está diciendo, el que persevera hasta el final, este será salvo. Hermanos y hermanas, debemos de entender que estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver en ellas algo que va a ocurrir también cuando Cristo regrese, su segunda venida. Para terminar, Mateo capítulo 24, encontramos un discurso escatológico de Jerusalén y sobre los últimos tiempos. Primera verdad, en palabras de Jesús. Segunda verdad, habla sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. Tercera verdad, habla de una gran tribulación. Cuarta verdad, habla del anuncio de la venida del Hijo del Hombre. Quinta verdad, habla del desconocimiento del día y de la hora de su regreso. Y siguiente verdad, habla de las actitudes del criado fiel y el criado infiel. Y Isaías 4, que es el texto base, encontramos 3 promesas, y con esto terminamos. En Isaías 3 encontramos la existencia de un pueblo santo, consagrado, vivo, rescatado. Un pueblo que será limpiado de sus pecados, purificado por la obra del Espíritu Santo. Y un pueblo que será protegido por la gracia y porque Cristo será su refugio. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.